Bienvenido, bienvenida a una edición más de La Chisma Financiera este lunes 24 de noviembre, que ya se nos fue noviembre y cuando menos acordemos ya vamos a estar en 2026, pero recuerda que este es el chismecito que sí te interesa saber, el que no te quita el tiempo y el que sí impacta en tu dinero. Vamos con lo más importante. Tenemos mucha chisma financiera interesantísima este lunes. Vamos a iniciar con economía. Fíjate esta noticia, las empresas alimentarias y los restaurantes sienten cierto alivio después de que la administración de Trump eximiera de aranceles a cientos de productos agrícolas importados, desde carne de res, café y hasta cocos. Es que Trump anunció que iba a quitar ya los aranceles a estos productos, lo cual obviamente la industria restaurantera lo está resintiendo de forma positiva, porque fíjate esta otra noticia, Brinker International, propietaria de Chili's Grill y Bar, que muchos hemos ido a Chili's, afirmó que los aranceles han elevado los costos de las materias primas más de lo previsto en 2025 y han comenzado a mermar sus ganancias. Claro que los aranceles de Trump iban a tener un impacto y no nada más en la industria alimenticia, sino también en muchas industrias, manufactura, muchísimas industrias, acero, bueno, todo lo que Trump ha estado haciendo definitivamente ha tenido un impacto directo y sobre todo en los consumidores. Oye, imagínate, si yo te decía la semana pasada que los consumidores en Estados Unidos ya se estaban viendo apretados financieramente, utilizando muchísimo sus tarjetas de crédito, pues obviamente ya le vas a pensar a ir a Chili's, ¿verdad? Porque obviamente ya todo está más caro y eso se ve reflejado también en las ganancias de los propios restaurantes. Así que esta parte de que Trump haya dicho que se cancelan esos aranceles creo que es algo positivo, sobre todo para el consumo. Por otro lado, los estadounidenses, fíjate, el futuro de sus bolsillos se presenta sombrío, con una inflación del 3%, cuando el target de la Reserva Federal, es decir, el Banco Central en Estados Unidos, es del 2% y ahorita están en el 3% por encima, y una tasa de desempleo a la alza del 4.4%. La confianza del consumidor, fíjate que este es un indicador económico importante, que de hecho esto lo publica la Universidad de Michigan en Estados Unidos. ¿Qué tanta confianza tiene el consumidor en salir a comprar? Entonces, este indicador ha caído a uno de los niveles más bajos registrados, es decir, que la gente tiene temor por toda la situación económica y sobre todo porque ya están viendo sus bolsillos apretados. Eso obviamente, ¿qué nos dice? Yo te decía la semana pasada que el 80% de las exportaciones en México van para Estados Unidos. Si la confianza del consumidor estadounidense está baja, eso quiere decir que va a consumir menos productos y eso significa una desaceleración también para nosotros. Y fíjate esta última, se espera que la inversión global en inteligencia artificial alcance los 571 mil millones de dólares para 2026, frente a los 423 mil dólares de este año, según UBS, este banco suizo, y el gasto anual en inteligencia artificial podría alcanzar los 1.3 mil millones de dólares para 2030. O sea, UBS, este banco suizo, no ve como que haya un techo ya para la inversión en inteligencia artificial. Entonces, fíjate, por un lado, pues sí, o sea, se está viendo apretado la industria restaurantera, los aranceles, etcétera, y por otro lado, las noticias en inteligencia artificial siguen siendo para arriba y para arriba. Es por eso se acentúa más el nerviosismo en la burbuja de inteligencia artificial, que ahorita vamos a hablar de esas noticias. Vamos ahora a noticias de mercados. Berkshire Hathaway, que es la empresa de este gran inversor Warren Buffett, que por cierto se acaba de retirar, compró acciones de Google por un valor de 4.300 millones de dólares. Asimismo, la compañía vendió acciones de Apple por un valor de 10.600 millones de dólares. Anteriormente, Apple era una de las principales posiciones en el portafolio de Berkshire Hathaway y hoy en día Warren Buffett cambió de su favorito de Apple a Google. Eso nos dice, pues, a ver, no que Apple ya no es bueno, etcétera, etcétera, pero está poniendo un voto de confianza importante en Google. Por otro lado, se dice que OpenAI, que es la empresa creadora de ChatGPT, está explorando la posibilidad de salir a bolsa con una valoración de $1 billón.
O sea, una valoración estrafalaria que muchas empresas ni lo consiguen, y si lo consiguen es después de varios años. Bueno, pues ChatGPT se piensa que va a salir a la bolsa con esa valoración para que veas la expectativa que hay sobre este sector de la inteligencia artificial. Y mira esta otra, Chevron, la empresa de combustibles fósiles, está lista para desarrollar su negocio de generación de energía, con el objetivo de poner en marcha una planta para 2027 que alimente un centro de datos de inteligencia artificial en el oeste de Texas. Yo te comentaba la semana pasada que una de las principales problemáticas y uno de los principales factores de riesgo para la inteligencia artificial es que no hay suficiente energía eléctrica para echar a andar los centros de datos y todo lo que requiere esta nueva tecnología. Entonces Chevron se está adelantando, dice, oye, pues si por un lado estamos en la transición energética a energías limpias, oye, pues me voy a poner a generar energía por este lado. Así que me parece algo muy interesante por parte de Chevron. Yo ya le hice este comentario como recomendación a alguno de mis clientes inversionistas, que si todavía no eres un inversionista de verdad, ¿qué estás esperando? Contáctame para tener una asesoría personalizada. Esta primera asesoría no va a tener costo, es nada más para saber cuáles son tus expectativas, si ya conoces algo sobre inversiones y si no, pues bueno, para que te pongas a aprender y no te pierdas todo esto que está pasando, porque nos enfocamos tanto en cosas tan pequeñas del día a día, la rutina, y por el contrario, en el mundo están pasando cosas interesantes que definitivamente es importante que estemos informados y sobre todo pues que estés invirtiendo en esto, ¿verdad? Y por último, fíjate, el CEO de NVIDIA afirmó que el sistema que se construye en torno a la inteligencia artificial se está expandiendo a medida que las industrias encuentran más maneras de utilizar la tecnología. Esto, a ver, NVIDIA reportó resultados esta semana pasada que fueron mejores de las expectativas que tenía el mercado, y esto pues le da un voto de confianza para todas aquellas personas que dicen que hay una burbuja en la inteligencia artificial. Bueno, pues el CEO de NVIDIA dice, todas las empresas se están yendo para acá y es un entorno, todo un ecosistema que se está creando, aunque no hay que perder de vista que sí es verdad que hay demasiado apalancamiento, hay demasiado dinero en deuda dentro de la inteligencia artificial, que eso sí o sí, hace una burbuja en el mercado. Vamos ahora a la parte geopolítica. El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman dijo en una reunión que tuvo con Donald Trump que puede garantizar una inversión estadounidense de hasta $1 billón, que incluye una parte muy importante para la inteligencia artificial. ¿Ves? Te lo digo, o sea, la gente, y no la gente, los grandes inversores están poniendo el voto de confianza, las expectativas que hay en este sector son altísimas, ¿no? Entonces, bueno, a él definitivamente $1 billón es como quitarle un pelo a un gato. Por otra parte, la primera ministra de Japón rechazó la exigencia de China de retractarse de sus declaraciones sobre Taiwán, en donde afirmó que no ha habido cambios en la postura de Tokio sobre cómo responderá a una importante crisis de seguridad regional. Yo te platicaba la semana pasada justamente que la primer ministra de Japón había dicho, oye, si China decide amenazar militarmente a Taiwán, nosotros lo vamos a respaldar, y China le está haciendo presión para decirle, retráctate de lo que dijiste, pero la primer ministra se plantó y dijo, no me voy a retractar, mi postura sigue siendo esa. Yo te dije que esto es como que un tema importante geopolítico porque pues ellos sí son potencia militar, ¿verdad? Entonces no queremos ese conflicto entre ellos. Y por otra parte, Estados Unidos dio a Ucrania una semana para considerar su propuesta de paz, la cual respalda las principales demandas rusas. Si Ucrania no la acepta, Estados Unidos suspenderá el intercambio de inteligencia y el suministro de armas. Fíjate la importancia, oye, y de hecho más tarde algunos funcionarios estadounidenses salieron a decir que Ucrania había aceptado la mayor parte de los puntos, que dentro de esos puntos era ceder territorio a Rusia, pero el principal personaje de seguridad del gobierno de Ucrania dijo, no es cierto, no hemos aceptado. De hecho, yo vi un video de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, donde dijo, necesitamos estar más unidos que nunca, porque pues nos están ahora sí que poniendo el pie aquí, sí queremos ya la paz, pero pues bajo qué condiciones, ¿no? Pero fíjate, entonces le dio una semana a Estados Unidos para quitarle entonces todo el apoyo de inteligencia que tienen con Ucrania. Definitivamente,
O sea, si ya le quitas el armamento, el dinero, Ucrania ya no tiene prácticamente nada para continuar la guerra. Entonces, la verdad es que no tiene para dónde hacerse. Vamos ahora a noticias cripto. Este tema que tanto me encanta, tanto me apasiona, fíjate. Las criptomonedas se vieron afectadas por una venta masiva generalizada que arrastró a la bajada de Bitcoin y el oro hasta las acciones de las grandes tecnológicas. Es que el nerviosismo de si la Reserva Federal va a bajar o no la tasa de referencia en diciembre, hay mucho nerviosismo ante eso porque pues el dinero prestado, bajan la tasa pues es algo positivo, bien, porque se vuelve más barato y entonces hay una expansión económica, pero si deciden dejar la tasa sin cambios, eso puede apretar, sobre todo porque te digo que hay mucha deuda metida en los mercados y si no se baja esa tasa se va a apretar esa situación y definitivamente le ha afectado a Bitcoin, que de hecho bajó desde el martes por debajo de los $90,000, algo que no se veía en 7 meses, pero se desplomó hasta los $83,000. Hay mucho nerviosismo en los mercados. Los que no conocen de Bitcoin es como, no, se asustan y hacen ventas de pánico y eso ocasiona que el precio de Bitcoin caiga aún más, pero por eso los grandes inversionistas y los que sí saben están pues obviamente aprovechando esas bajadas en el precio, esas correcciones. Ahora, el multimillonario Ray Dalio, que este es la verdad un mentor para mí porque yo con él he aprendido muchísimo de economía, lo que sé de economía y de hecho lo que enseño en mis cursos en la parte de economía lo vemos por medio de Ray Dalio, afirma que el 1% de su cartera está invertido en Bitcoin. Eso es un paso de confianza fuertísimo para el mundo cripto. MicroStrategy, que es una empresa de software que es la que tiene la mayor cantidad de Bitcoin en su tesorería, dijo que compró 8.17 Bitcoin la semana pasada por $836 millones. ¿Qué te digo? Que los que saben, los que están seguros y conocen perfectamente el proyecto de Bitcoin están aprovechando esto. Otro que está aprovechando es Abu Dhabi, que ha triplicado su posición en Bitcoin, y también El Salvador, Nayib Bukele, compró Bitcoin por un equivalente a $100 millones. Ellos sí que están aprovechando las ventas de pánico, el nerviosismo de los inversionistas que, bueno, inversionistas no, especuladores, que se meten a ver si ganan algo en el corto plazo y pues bueno, ocasionan esta volatilidad tan alta que hay ahorita en los mercados. Y mira, quiero darte la cereza del pastel en noticias de inteligencia artificial. Lo que pasa es que hay muchas noticias, o sea, no me alcanza, tendría que hacer un video de media hora, 40 minutos para decirte todo, pero fíjate esta cerecita del pastel. Google está planeando construir un gran centro de datos de inteligencia artificial en la remota isla de Navidad en el Océano Índico australiano, tras firmar un acuerdo de servicios en la nube con el Departamento de Defensa. Eso es un gran paso para Google. Y mira, cómo todo tiene sentido. O sea, Warren Buffett sacó bastantito dinero, de hecho déjame te digo cuánto, disminuyó en 900 millones de acciones a finales de 2023 y 238 millones de acciones menos de Apple en este año. Entonces está cambiando su apuesta, así como estaba bien invertido en Apple, pues ahora está bien invertido en Google. Ahora fíjate, la inversión en inteligencia artificial es cada vez más costosa y empresas como Amazon, Google, Meta, Microsoft destinan alrededor del 95% de sus flujos de efectivo operativos a gastos de capital. Eso explica por qué se ven obligadas a recurrir cada vez más a la deuda para financiar la construcción de centros de datos. ¿Ves qué te estoy diciendo? Hay mucha deuda metida. Sí, hay mucho dinero que se está yendo a la inteligencia artificial, pero mucho de ese dinero es deuda y es lo que ocasiona las burbujas. Amazon acaba de recaudar $15,000 millones en su primera emisión de bonos. Entonces, se emitió deuda para continuar con todo el proyecto de inteligencia artificial. Bien. Eso es todo en las noticias del día de hoy. Espero te hayan gustado, que aprendas mucho, que sean para ti. Mi objetivo con esta chisma financiera es para ti que ya eres inversionista, que te asesoras conmigo, los que no se asesoran conmigo y son inversionistas por su cuenta. Bueno, pues definitivamente esto te puede servir, es como una brújula para que tú estés enterado de qué es lo que pasa y puedas dar pasos firmes en cuanto a tu inversión y a tu dinero. Nos vemos la próxima semana en La Chisma Financiera.